Ahora sí ya. Buenas tardes, videoclubers. Estamos en otra emisión más del Videoclub y en esta ocasión tenemos al mismo invitado del capítulo pasado, Sebastián Dromundo. Buenas tardes. Otra vez, mucho gusto de verlos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en el capítulo de hoy, de día viernes. Bueno, primero que nada, ya saben que este podcast es de críticas de parte de gente. Bueno, vamos a hablar de cine y música de parte de gente que no sabe nada de cine y de música. Solo es sobre Fanatismo. opinión. Fanatismo. Totalmente subjetivo, pero pues no por eso. O sea, sí, totalmente subjetivo, porque es algo que antes de empezar ya como dato curioso, antes de empezar el videoclub, cuando surgió la idea, sí dije como de, oye, pues es que el cine y la música es súper subjetiva. Hay cosas que le gustan más a la gente, y bueno, sí, cosas que, por ejemplo, a mí me gustan más, y la gente como que dice, nada, están del asco, y al revés, cosas que la gente considera joyas, pero que uno dice como de... Como de los personajes que vamos a hablar. Como de los personajes que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quieres presentarlos, Diego? Vamos a hablar de los Beatles. Y yo, mira, nada más mi primer comentario hacia este episodio es... Si no puedes dormir en una noche, pon a los Beatles y te vas a quedar jetón en 5 minutos. 5 minutos te doy. Y con eso... Burla el presentador. Burla el presentador. Bueno, este creo que va a ser el primer videoclub de 2 contra 1. De por qué a nosotros, por ejemplo, el invitado y yo, sí nos gustan los Beatles. A mí siempre me han gustado desde, bueno, no desde chico, pero sí cuando tenía como 10, 11 años, los empecé a escuchar. Y por eso me aprendí toda esa historia, porque obviamente no tenía nada que hacer. Era un niño que llegaba a su casa, tenía el internet ahí, y en vez de usarlo para ver pornografía, lo usaba... Desafortunadamente. Lo usaba para... Buscar datos curiosos. Buscar datos curiosos de las bandas que me gustaban, de la avaricia. De las películas que me Pero gustaban. gracias a eso ahora está el podcast, ¿no? También. Gracias a no buscar pornografía en la secundaria y buscar más sobre mis bandas favoritas, nació el videoclub. Y pues arrancamos así, ¿no? De lleno. Como siempre, ¿cómo conociste a los Beatles? ¿Cómo conociste a los Beatles? Invitadazo. Bueno, muy bien. Mi papá, hay dos cosas de las que es fanático y de las dos bastante controvertidas. Los Vaqueros de Dallas y de los Beatles. Las dos burlas. Entonces, mi primer acercamiento fue totalmente las listas de reproducción de mi papá. En ese entonces, cassettes. Sí. Ni siquiera teníamos Spotify. Todavía... No, por supuesto que no, ni siquiera grabador en el CD. disco quemado ahí. Tenía sus remix del radio que había conseguido con las voces de presentadores. Sí, de cosas que tenía desde Universal antes. Estéreo. Sí, totalmente. Entonces, pues mi papá desde siempre yo recuerdo que para el mucho gusto de uno de nuestros presentadores me ponía la música hasta para dormir, ¿no? Pues sí. Serían cosas como Queen, U2 y The Beatles, los que más me hacen recordar a mi papá. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y como mención especial, también me familiaricé mucho con él porque en el 2009 sale este videojuego para Wii particularmente, el The Beatles Rock Band. Y sí, fue el primer juego que yo me compré para el Wii. Sí, yo lo llegué a jugar varias veces en tu casa, ese juegazo de los Beatles. No me gustaba. No, ¿sabes cuál sí me gustaba jugar de los Beatles de ese juego? Helter Skelter. Helter Skelter. Me gustaba la batería de esa canción. ¿Tú, Yolo? Bueno, ¿que ya lo mencionaste o...? No, todavía no lo menciono. El primer acercamiento que dijiste, wow. El primer acercamiento fue cuando yo iba en la secundaria, tenía 11 años. En la secundaria no tienes 11. 12. Sí. No me acuerdo cuántos. O sea, fue hace 10 en la secundaria. Fue hace 10 en la años. secundaria estaba. Fue la década pasada. O sea, ay, güey, hace una década. Ya se escucha. Ya se escucha así ya de te da señor. autoridad cuando lo mencionas. Sí, ya así hace como una de, década. a ver, pinche morro, yo nací hace 3 décadas. Pues por cierto que 10 años es precisamente lo que duró como banda de Beatles. Entonces sí, no es cualquier número, ¿no? No es cualquier número, ya es un número. No es una coincidencia, digámoslo así. El primer acercamiento así que yo dije, wow, porque ya los escuchaba. Porque de niño era como de, de niño no me interesaba qué era lo que escuchara. Era como de, suena en la radio, me gusta, no me gusta, y hasta ahí. Black Eyed Peas. Justin Bieber, todo eso era como de, bueno. Pero ya fue en la secundaria que dije, oye, me voy a interesar por lo que estoy escuchando. Ay, perdón. Salud. Perdón a mi público. Me voy a interesar por lo que estoy escuchando. Y de las primeras bandas fue como de Iron Maiden, fue como de AC/DC, fue Metallica, que no me gustaba tanto en ese entonces como me gustó después. Y una de ellas fue los Beatles, ya sabes, en la secundaria. Fue como de, wow, los Beatles, porque, o sea, su historia me
la historia que de por sí ya tengo memorizada, fue la que me gustó tanto y que fue como que dije, órale, wow. Y ya así empecé como con las canciones básicas que todos conocían, que era Here Comes the Sun, Something, Come Together, ¿cuál otra? También creo que Yellow Submarine, que nos ponían creo que esa es la canción que siempre ponen en las clases de inglés. Porque el Lemon Tree y Yellow Submarine son las clases para aprender inglés básico en quinto de primaria, ¿no? Llenen la letra, vámonos. Y ya o sea, son muy fáciles de aprender. Y aparte, bueno, sí fueron esas canciones y fue como de, voy a revisar la historia, así cronológicamente, de cuál álbum fue el primero, cuál después, cuál así, hasta que me aprendí casi todas las canciones, su historia, y pues hubo un tiempo en el que fue mi banda favorita. Ahorita mi banda favorita es la que traigo siempre en mi gorrita, de chingadazo de Kung Fu. Pero sí, durante la secundaria, toda la secundaria fue mi banda favorita. Y pues, tuve que aprenderme todas sus canciones. Santo Dios, sí es una... A ver, ¿y tú? Yo creo que sí fue en la primaria así de clases de inglés con Yellow Submarine. Pero fue así como, esa está chida, porque me la aprendí con la maestra Olga. Sí, era la maestra Olga. Yo no me acuerdo. Sí. A mí me dio otra maestra, pero en sexto, y es la que nos ponía a cantar. El punto es que creo que fue mi primer acercamiento con los Beatles fue en Yellow Submarine. Y dije, les voy a dar otro chance, ¿no? O sea, estaba YouTube ya en ese entonces. Cabe hacer la aclaración que en ese momento no era tan exigente, claramente. Así que... Entonces, mira, yo acabo de decir, no era exigente en la música. Y escuché a los Beatles y dije, ¿qué estoy escuchando? O sea, ¿qué es esto? Entonces dije, no, o sea, ¿qué es esto? ¿Me voy a dormir? No, mano. Sí, exacto. No, entonces venía así del top de Yellow Submarine y escuchas Yesterday y es como, nada. ¿Sí ves que Yesterday es la canción más versionada de toda la historia? No lo sé. Después descubrí otras rolas. Por algo lo es, mano. No lo sé, después descubrí otras canciones de los Beatles, pero no eran obviamente interpretadas por los Beatles. Y ya después, o sea, escuché así como el cover. Uh-huh. Y ya después dije, mira, es los Beatles, pero obviamente escuchas la versión de los Beatles y el cover y dices, nada que ver. O sea, el cover es así y la versión original está hasta acá abajo. Ay, güey. Bueno, sí, habría que recordar que en 1960 no se contaban con los mismos efectos de sonido. ¿Sí sabías que el álbum más aclamado, o sea, obviamente no lo sabías, nada más estoy mamando, que el álbum más aclamado de los Beatles, que es Sgt. Pepper's, que no voy a decir su nombre completo porque está muy largo, se grabó en una consola de 4 canales, güey. Pero fíjate que yo creo que ese es el álbum que me gusta más. O sea, tiene rolas que están son buenas. Es el más aclamado. De ahí en fuera ya es así como, todos son igual. Todo suena igual. Bueno, ya iremos repasando. Yo sí difiero en ese último comentario. Yo también es que... Precisamente porque es parte de todo lo que rodea a los Beatles, su cambio de estilos, para bien o para mal, en muchos de sus álbumes, ¿no? Sí, porque... Yo lo podría dividir en 3 etapas. Bueno, ya entrando como tal en materia. Como tal o tal vez 4. Que es la etapa 1 es como de 1957 a 1962. Que es cuando no estaba bien consolidado su sonido. Informal, ¿no? Más informal, no tenía... Había cambios en la agrupación. Género definido. Skiffle. Bueno, era como skiffle, rock and roll. Pero los únicos se fueron adhiriendo, por ejemplo... Primero fue John Lennon el que fundó la banda con sus amigos de The Quarrybank, la escuela. Que tenía otro nombre originalmente, que le pusieron, ¿no? The Quarrymen, en honor a la escuela donde estudiaban todos. Después a los Quarrymen se une Paul McCartney, porque es que John Lennon tenía como que ese algo que decías, güey, tiene mucho carisma y le quiero hablar. Y así le pasó a Paul McCartney y dijo, le quiero hablar a ese vato que está... O sea, la historia está en YouTube y varias veces se contó la historia. Okay. Innumerables, yo diría. Innumerables. Pero el punto es que lo conoce en un festival que había en su pueblo, en una iglesia, arriba de la parte trasera de una camioneta, tocando canciones de rock and roll, pero John le cambiaba la letra, porque no se la sabía. Sí, ese es un comentario importante, ¿no? Iniciamos en ese periodo en el que ellos tenían que aprenderse la letra de otras canciones, de lo que escuchaban en la radio, y hacían su propia interpretación de ella. No estamos hablando de un grupo formal, ni con toda la disponibilidad de recursos que hay ahora. Estamos hablando de 4 chicos en preparatoria, algunos ni siquiera pudieron entrar a la universidad, que decidieron que a pesar de que no tenían totalmente ni los instrumentos ni la capacidad,
aventarse a hacer eso. Y por supuesto, como dice, Sí. fue mucho de la iniciativa de John Lennon lo que mantuvo unido al grupo. Y esa banda es Long Sleeves. Saludos, Long Sleeves. Saludos, Long Sleeves. Nah, Es la misma historia. esa banda ya se murió, chavo. Ya. Continuamos con los Beatles. O sea, era como de ni siquiera se sabían las letras y eso fue lo que atrajo a Paul McCartney. En el descanso de la banda los va a saludar y Paul McCartney le enseña sus habilidades. Y la habilidad con la que atrajo más a John Lennon, y fíjense, es que Paul McCartney sí sabía afinar los instrumentos, todos los demás no. Y John Lennon, bueno, aparte de que tocaba bien y sabía cantar, fue lo que dijo que hizo que John Lennon dijera, a este vato lo quiero en mi banda, ¿por qué? O sea, Me toco pasó. con un grupo de inútiles y este es como que el único que más o menos sabe y lo invita. Unas semanas después, unos meses después, O sea, ¿de qué año estás hablando ahí? del año 57, del ¿no? 57, A la 58. Unos meses No, sí después, está. cuando ya están tocando The Quarrymen, Paul McCartney le dice a John Lennon que tiene un amigo menor que él. Porque Paul McCartney es un año menor que John Lennon, o 2. Y bueno, Paul McCartney le dice, tengo un año menor que yo, un amigo que es un año menor que yo, vive a unas cuadras de mi casa, pero que toca muy bien la guitarra. Y se lo presenta en uno de esos autobuses rojos de 2 pisos, Ajá. clásicos de Ok, Inglaterra. ese dato no lo conocía. Y le dice, este es mi amigo George Harrison, sabe tocar muy bien. Vamos, George, tócale algo. Y le toca una canción llamada Raunchy, que nadie se sabía. O sea, que era como de esas canciones difíciles en ese entonces. Porque era un pueblo, no había internet, no había forma de Estamos hablando comunicarse. de Liverpool. De Liverpool, que para mí es como el Tepito de... No sé. Sí, ahora hablamos de Liverpool y pues evidentemente Bueno, o sea, ya hubo un mejoraron boom. mucho las condiciones, pero estamos hablando De Liverpool de 1900. posguerra. de una Inglaterra Sí. azotada por la Tenía guerra mundial. Han pasado 12 años que se acababa la guerra mundial. exactamente. Y esa era una comunidad a la que no estamos hablando De de casas obreros, grandes, así. estamos hablando de obreros. De hecho, varios de los integrantes, no recuerdo cuál, a lo mejor algunos No tienen tenían tanto. mamá ya en esa... Ah, sí, Paul y Lennon, Paul y, ¿no? Paul y Lennon ya no tenían Lennon, de mamá. hecho, la pierde cuando ya estaba formada la sí, banda. cuando ya estaba formada la banda. Pero vivían en casas del estado, vivían... Sí, no era como que de grandes lujos. Y aparte no tenían mucho acceso a la música que les gustaba, que era el rock and roll de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis. Esa fue una de las razones por la que The Quarrymen se transforma en The Beatles, ¿no? Por la diferencia en la Ajá. dirección en la que la quería llevar John Lennon, más enfocada en el rock and roll. Y más era enfocado a lo profesional, porque ya Sí. tenía con ellos a Paul y a Y George. Y dice como de vamos a hacer una banda profesional bien. Despide a todos los demás y entra otro gran amigo de John Lennon llamado Stuart Sutcliffe. Y entra otro que era el baterista, era Pete Best. Y es cuando ya empieza su etapa. Siguen en esa misma primera etapa. No es tan profesional, pero ya están encaminados, como dice Sebas, a un género, a una vía. Ya querían ser como famosos. Y tuvieron varios nombres. Los dos más importantes que yo considero es Johnny and the Moondogs y The Silver Ay, Beatles, no, que no es el sabía. antecesor de los Beatles. No me sabía ese dato. Bueno, yo la verdad no sé nada de la historia de los Beatles, entonces ni siquiera sé en qué año se murió John Lennon. Bueno, ahorita te lo decimos. Llegaremos ahí. Es en esas épocas donde de 1960 a 1962 no tenían mucho público como tal en Inglaterra y se van a tocar a Alemania, a Hamburgo, ¿no? Hamburgo se llama. Y ahí estuvieron tocando, les pagaban muy mal, pero llega el día en que los corren a todos. A George lo deportan por ser menor de edad, junto con Paul, y a John lo regresan por ya me confundí. A George lo regresan por ser menor de edad y a Paul y a John los regresan porque casi incendian un hotel quemando un condón. Como ven, no eran Mm. para nada profesionales. La vida rockstar. En este periodo de cambio, habías mencionado un poco antes que originalmente tenían otro género, el skiffle. Era el skiffle, que era más como, más de Sí, calle. Exactamente, Ajá. usaban cosas que tenían al Super alcance, no amateurs. tenían guitarras muy elaboradas. De hecho, iniciaron tocando antes de la entrada de Harrison y McCartney. Tocaban con solo 4 cuerdas porque la mamá de ¿De John John? Lennon les enseñó tocando el bajo, que tenía nada más 4. El banjo. Ajá. Era el banjo. El perdón. banjo. Sí, el banjo. Entonces, sí se siente ese cambio a la hora en la que empezaron a profesionalizarse. En Liverpool no habían tenido mucho éxito originalmente, Ajá. como dices, y fue esta oportunidad De irse de a Hamburgo. irse, sí, lo que fue la primera entrada a un éxito de regreso. O sea, se van por su primera temporada y cuando regresan es cuando empiezan a ser más reconocidos, de hecho con la creencia por ahí de que no eran sino alemanes.
Ah, no me sabía Yo esa. tampoco. Sí, Bueno, cuando ¿cómo regresan se a narra? Liverpool la primera vez, ya como habiéndose presentado, Sí. los chavos ahora sí que los chavos empezaron a interesarse más en su música porque pensaban que eran alemanes tocando allá en Inglaterra. Ah, Ese qué- cambio ahorita suena como muy, muy drástico irse a tocar a otro país, pero recordemos que la Unión Europea Es muy realmente fácil viajar. muy corto, Sí. sí, hay mucho transporte y era una práctica muy común. A ver, hay que darle un poquito más de dinamismo Sí, no porque sé vamos a qué la más mitad. quieras platicar tú al respecto. Mucha de la influencia que también adquirieron en ese tipo de situaciones fue tocar en los clubes como The Cavern. la Jacaranda. No, la No, caverna. antes, ahí tuvieron El Bugambilias. Donde mucha tocaba influencia Chalino Sánchez. afroamericana, Ujú, porque esos de la eran los parte del blues. espacios en los que les permitían tocar. En ese entonces, los ingleses, obviamente clasistas, muy alzados, pues no estaban acostumbrados al rock and roll al rock and americano. roll. Entonces, Ajá, y era lo que tocaban ellos. sí, totalmente fue un choque y eso es parte de lo que les da tanto, pues, autoridad como Sí, además artistas. fue lo que hizo que todos dijeran, wow. Fue el shock que causó en todos. Cuando regresan a Inglaterra empiezan a tocar en el Cavern. Igual muy informal. Y ya cuando se empiezan a hacer populares entre los chavos, alguien llega a una tienda de muebles que vendía discos y le dice a uno de los propietarios, Brian Epstein, oiga, ¿tiene algo de los Beatles? Y se queda así como de, ¿quién rayos son los Beatles? Casi como tú. O sea, son unos chavos que tocan aquí en la caverna, bueno, el The Cavern Club. Se interesa, los va a ver. Y esa fue la primera vez que Brian Epstein ve a los Beatles. Después se hace su manager. Pero en palabras de algunos, de los que también los iban a ver al Cavern, no eran muy buenos tocando. Eran sucios, siempre se tiraban comida, siempre o sea, no eran Comían durante las presentaciones, pero básicamente lo que llamó la atención de Brian Epstein fue John Lennon, porque Brian Epstein era homosexual. No, ese dato Y, no, ok. Y básicamente muchos dicen que lo que le llamó la atención de los Beatles no fue como tal su música, sino Sí, John Lennon. John Lennon. Y es cuando empieza su segunda etapa, que es la etapa de ya grabarles un disco. Él se vuelve su manager y les dice, los voy a hacer famosos. John Lennon, el arrogante chaval que era en ese entonces, le dice, no, nosotros te vamos a hacer famoso a ti. Y es cuando le empiezan a buscar como dónde grabar sus discos. Y ahí viene una gran anécdota. Es que, o sea, no sé si nos quepa en media hora hablar de los Beatles como No tal. vamos a hablar nada de media hora. Esto puede ser como la introducción, la parte 1, porque hay una anécdota que cuando estaban buscando dónde grabar su primer disco, llegan a los Decca Studios y le dicen como de, hacen su demostración, todo, graban. De hecho está en internet esa audición. Y el que les estaba grabando, creo que era uno de los ingenieros de sonido, le dice algo como, pues la verdad tocan muy bien, chavos, pero creemos que los grupos de guitarra ya van a desaparecer, así que no los queremos. Gracias. Ese es conocido como uno de los mayores errores de la industria de la música. Que Sí. los corren y les dicen, bye chavos. Se van a otro sello que era Parlophone de parte de EMI, en los estudios Abbey Road, que en ese tiempo no se llamaban así. Y es donde al que muchos consideran el quinto Beatle, que era George Martin, le dice, va chavos. Porque él no tenía nada de experiencia produciendo música de alguna banda. Él producía más banda sonora, más discos como de comedia. Okay. Y decía como de, les dio la oportunidad. Y ya es cuando graban su primer disco, Please Please Me. Y ahí empieza como que es 1963. la segunda etapa, que es la etapa de la Beatlemania. En esa parte de cambios, estando en Hamburgo, se me olvidó mencionar, su amigo Stuart Sutcliffe se queda porque se enamora de una chava llamada Astrid, una fotógrafa, la cual, otro dato curioso, ella fue la que les cortó el cabello así. De honguito. Y aparte, bueno, años después murió ahí. Eso está en internet, chavos. Pueden ir a buscarlo. Ese amigo fue originalmente el bajista de la banda. Uh-huh. Terminó saliéndose y por lo mismo sí fue cuando fueron integrando otros. Ajá. Y poco antes, en la audición de Decca participó el otro baterista Pete Best. Y cuando llegan a participar en la audición en los Abbey Road Studios, le dicen, no, es que su baterista no es profesional, funciona. Búsquense a otro. Y se van a buscar a alguien con el que ya habían tocado, pero nunca lo habían invitado a la banda, que era Ringo Starr. Lo que yo sabía, bueno, no sé qué tan real era, pero en una entrevista les dicen como de,
No sé quién tira el dato, pero es como de ni siquiera Ringo Starr no es el mejor baterista de nosotros cuatro, algo así. Sí. Se supone que Ringo Starr no sabía tocar la batería muy bien. No, sí. O sea, sí sabía, pero decías como de nosotros cuatro, Ringo no es el mejor baterista de nosotros cuatro. Me pareció que llegó McCartney también a ser baterista en algún momento, ¿no? En algún momento, ya cuando se estaban por separar en el álbum blanco, Pero espera, él es el que toca la batería en Helter Skelter. ¿El McCartney original o el doble? Paul o Fall. No sé, no sé. No, bueno, ya sí, como dato curioso, Paul McCartney es el que toca la batería en Helter Skelter. Ok. Bueno, ya, cambian y empieza la agrupación como todos la conocemos, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon. Dicen las malas lenguas que igual el álbum no fue producido en un día, eso sí se sabe, fue producido en un día, fue grabado en un día y lo produjeron en otro al día siguiente y lo lanzaron a los 3 días. Eso es todo. Dicen las malas lenguas, o no sé si qué tan malas, pero que al principio del álbum no se vendía y Brian Epstein compró todas las copias. ¿Neta? Para que se posicionara en los primeros lugares. Eso es ser fan. Eso es querer apoyar. Eso es ser amigo, así que... Eso es tenerle ganas a Lennon. Eso es tenerle ganas a Lennon. Es que, o sea, también viendo las fotos de los Beatles, el más guapo era Lennon. Se parece y era más carismático. Pues era el líder, ¿no? O sea, era el líder al principio. Que sobre todo es una de las reconocidas como el mejor dueto de compositores de la historia. Bueno, no el mejor, o sea, de los mejores. El dueto de Lennon con McCartney. Sí, de compositores. Sí. Al principio en ese álbum casi no se veía tanto cómo componían. Hay muy pocas composiciones de ellos. Creo que nada más está I Saw Her. No, creo que ni siquiera. Creo que nada más Please Please Me. Y ya. Todos los demás son covers de la época. Tenemos canciones como Baby It's You, Twist and Shout, Chains, Misery creo que es de ellos, I Saw Her Standing There, Anna. Entre otras, ¿no? Ya dije Twist and Shout, Chains. Sí, entre otras, pero el disco fue muy bien recibido ya cuando... O sea, no sabemos si fue cierto. Bueno, no sabemos si fue cierto. El rumor ahí está. Pero el disco se posicionó muy bien, fue muy popular entre los chavos y fue cuando todas ya le decían, vamos a ver a los Beatles, seguían tocando en el Cavern. Dejaron de tocar ahí porque ya no cabía la gente que iba a verlos. Se van de gira ahí en el mismo Inglaterra, se van a Londres, todo. Y es cuando empieza ya como tal la Beatlemania, lo que se conoce como la Beatlemania. Graban otro álbum llamado With the Beatles. Es lo que te iba a decir, o sea, sacaron 2 álbumes por año. ¿Un año? No, aquí dice en Spotify que los dos, Please Please Me y With the Beatles son 1963. De ahí sacaban 2 álbumes por año porque ya eran tan famosos. La gente ya quería a los Beatles. Querían algo de los Beatles que todos querían. Fue su época de profesionalización. Tenían el potencial, estaban dispuestos a entrarle y tuvieron un muy buen apoyo, tanto de Epstein como de Martin, para poder comercializar eso. De hecho, ya después del 63, el que en mi opinión fue el año de mayor éxito para ellos, el 64 con su introducción a Estados Unidos. Sí. Porque todos decían como de, hay que dominar el mercado americano, porque era como que el mercado más grande después ya de la posguerra, y era la potencia de Estados Unidos, y dice, ¿cómo entramos? Hay que tener un número 1. Si no tenemos un número 1 en Estados Unidos, no vamos a entrar, ni de locos. Y sacan I Wanna Hold Your Hand, que fue número 1 en Estados Unidos, y dijeron, creo que lo incluyeron en la versión americana de With the Beatles, que se llama Meet the Beatles. Llegan al programa de Ed Sullivan, y es cuando ya se dispara mundialmente la fama de estos chavos, de estos 4 jóvenes de Liverpool, que no tenían tantos dotes artísticos, pero que tenían muchas ganas, al principio. Sí, mucho espíritu y tenían algo que le gustaba a la gente. Ahorita se nos hace extraño pensar pues en ese tipo de dificultades, estamos más acostumbrados a los conciertos, a las giras, pero la Beatlemanía cambió radicalmente la forma en la que los artistas se relacionaban con su público y la misma manera que representaban los fans para el artista. Hay una anécdota ahí, lo que habíamos platicado en el podcast anterior sobre Forrest Gump, por cierto. Ellos llegan al recién nombrado aeropuerto John F. Kennedy. Y cuando iban a despegar de Inglaterra tenían 4,000 fans esperando el vuelo en la lluvia para poder despedirse de ellos. Sí, porque, o sea, ya es como, o sea, cambió toda la forma de cómo se veía a la industria musical. Antes era como, sacabas tu disco, eras medio famosillo en tu pueblo, ibas de gira, iban unas 50 personas a tus shows y decías, ya me siento logrado como artista. Si no es hasta que llegan los Beatles que dicen, no, papito,
las cosas se van a hacer así. Era tanta gente que los esperaba, tanta gente que ya no cabía en los recintos porque tocaban en teatros. Pero bueno, ahí seguía subiendo. Sí. Para el año 64 sacan un discazo, A Hard Day's Night, y junto con él sacan una película, porque era tanta la demanda que querían de los Beatles la gente, que les hicieron hacer una película. ¿Y de qué trata la película? La película es un día normal en la vida de los Beatles. Los fans persiguiéndolos, van en un tren, está el abuelo de Paul McCartney. 24 horas con Juan de Dios Pantoja, 24 horas con los Beatles. Exactamente. Sí, es más como de... Sí, un reto de... Hay que ver qué hacen Reto los 24 Beatles. horas. Reto 24 horas. Sale mal. Obviamente con el soundtrack siendo sus canciones. Haciendo sus canciones. Ah, ok, pues sí. No vas a Después poner sale otros Beatles sons, for Sale, que la verdad para mí no es de mis favoritos. Tiene demasiados covers, va más enfocado al rock and roll que tocaban antes. O sea, al rock and roll americano. Se ve. De hecho, el título, bueno, se comenta que es una crítica, ¿no? De que lo forzaron a hacerlo más comercial. El vendido, que se por eso- vendieron. Exactamente. Se vendieron. Que sí tuvo también en ese entonces bastantes críticas mixtas por lo mismo. Pero pues finalmente es parte de lo que pasa cuando eres un artista, ¿no? Firmas contratos y ese es otro lado, ¿no? Tú tienes que estar produciendo material. Tienes que estar así porque produciendo. lo debes. Porque No la solo discográfica quieras. ya tiene tu alma comprada. Exactamente, o sea, tú le debes por adelantado las producciones a tu disquera. ¿Quién grabó? ¿Alguien sabe quién grabó ese disco? O algo, o sea, Todos te los refieres? grabó George Martin. no, fue o sea, productor. pero la disquera o algo así. La misma, ¿no? Emmy, sí. Ah, no. Ah, sí. Entonces, El ingeniero de sonido de esos discos era Norman Smith. sí, firmas con una grande y ya. Es Y como ya. vender tu alma al diablo. Sí. Sí, sobre todo por el éxito que estaba Después teniendo llega en ese el momento. éxito como tal. O sea, Help. ya lo más grande de la Beatlemania fue Help. Y o sea, era tan grande la presión que sentían los Beatles. Y más John Lennon. Perdón. Que por eso él escribe la canción que le da nombre al disco, que es Help. Que dice así como de ayúdenme ya. O sea, necesito ayuda. Presión social, la presión social me está matando. Ujú. Ya necesito a alguien que me ayude a poner los pies en la tierra. Ya me siento deprimido. Ya no me encuentro a mí mismo. Veo pura niebla. Porque pues muchos nos hemos sentido así, ¿no? Sí. Y es así presionado. Y creo que es el año anterior, pero es cuando ellos ya están considerando dejar los escenarios. Porque era gira aquí, gira allá. También Help la sacaron con sacaron una película llamada Help. Que ya no fue tan exitosa como la anterior. como la Por lo anterior. mismo, se empezó a notar el desgaste. También tiene que ver, y había leído el comentario, de que en entrevistas habían dicho que la cuestión con los escenarios es que tú no tenías los amplificadores que tienes ahora, el equipo. Entonces, muchas veces era tanta la emoción del público que no se alcanzaba a escuchar los instrumentos porque simplemente no tenían la potencia. Sí. Entonces había demasiado ruido, a ellos no les gustaba. Y aparte las fans gritaban tanto que apagaban el sonido de los Beatles y era No como de, güey, ni manches. siquiera se está escuchando mi música. Exactamente. Otra de las anécdotas era que cuando tú entrabas a un concierto de los Beatles, aparte de que estaba saturadísimo todo, de gritos de niñas de 16 años que amaban a los Beatles, aparte de todo eso, tenías que chutarte el olor a orina. Porque las niñas estaban tan intensas de que estoy viendo a los Beatles, mamá, por Dios. Que no podían ir al baño, o sea, no se aguantaban las ganas y se meaban ahí mismo porque decían, estoy viendo a No los querían Beatles. perderse nada. No querían perderse un segundo de los Beatles. Es casi como si yo estuviera en un concierto de Dua Lipa, sería como de, Comprensible, Yo ¿no? también lo haría. no voy al baño, quiero más no eran segundos. tan accesibles los pañales, ahora Ajá. tenemos alternativas, pero se entiende, ¿no? O sea, era tanta esa presión que dijeron ya. Y aparte, ahí es cuando termina la segunda etapa, que es la Beatlemania. También, aparte de ser recordada por esa parte de los conciertos, de ese rock and roll más crudo, es recordada porque casi todas las canciones, o el 99% de todas esas canciones que sacaron en esos discos, hablaban de amor. Era como de, brother, ya, ya, Párale. cámbiale tantito. Si no es hasta ese mismo año que sacan Rubber Soul, que empiezan a experimentar, porque en esas vacaciones se van a la India con un estafador, un hippie estafador, que no me acuerdo Uno cómo de se llama. esos gurús de mantras espirituales y curación. De Hare Krishna y todo eso, que los estafa. Pero al principio sí les creyeron todos y dicen, no, vamos a elevar nuestra mente. Y de ahí se van a sacar más ideas para sus canciones. Empiezan a experimentar con otras drogas
Porque antes experimentaban con las drogas, pero eran las drogas que te hacían así como de, güey, aguantar todos los conciertos, como las metanfetaminas. Y aquí ya fue más psicodélico. Más Sí, psicodélico ahorita el pedo. también habría que hacer una pausa para realmente debatir ese periodo en el que entraron al consumo, Ujú. porque tuvo muchos efectos antes de seguir con la historia. Ajá. Bueno, o sea, termina tu idea sobre tu Sí. experiencia en la India. Sobre la experiencia dice, no, pues se trajeron muchas ideas para escribir canciones. George Harrison se trajo un instrumento llamado el sitar, que ya lo había visto en la película de Help, en la parte de, en la escena donde hay una pelea en un, sí, como restaurante hindú. Ya lo había visto, y es ahí en Rubber Soul cuando introducen otros aspectos de la música oriental a la música occidental, con la canción que lo abre, bueno, de las Drive My primeras Car. canciones que lo abren, que Ah, es no. Norwegian Good, Ah, sí. que es tocada con citar el intro. Ese fue de los aportes que hicieron los Beatles a la música. O sea, hicieron diferentes aportes a la tanto a la música como a la industria musical. Y uno de ellos, uno pequeñito, fue la introducción del sitar, que también se usa. Y en estos años fue cuando vinieron a México, a Oaxaca, con María Sabina a probar los hongos. ¿O La qué, verdad, tan, no- qué tan cierta es esa historia? Según yo, no es muy Porque cierto. yo vi unas, ya sabes, de esos posts en Facebook de que los Beatles con María Sabina y no sé qué. Ah, sí. Sí, hay fotos. Ajá, y que están, obviamente, pues María Sabina era considerada, bueno, es conocida por sus conocimientos con los hongos. Con los hongos. Entonces, no sé qué tan real sea, y ahorita que lo mencionas de que se quisieron elevar a otro nivel. Esa es una buena duda, ¿eh? Yo Yo creo tampoco que- tengo el dato, no sé. Es que según yo, nunca vinieron juntos como tal. Ya. Vinieron a México a visitar a María Sabina, pero ya por separado, ya cuando ya no eran los Beatles. Pues, Ok. no sé, a ver. No sé si Bueno, se en llama. lo que revisas eso, lo mismo, ¿no? Estamos hablando antes, cortando un poco el formato así de narrar la historia y empezando un poco el debate, ¿no? Ujú. Los Beatles y su influencia en el movimiento hippie de ese entonces, ¿no? Es que ya era como tal, es que hay que entender que en ese periodo, Londres, como tal Londres y Inglaterra en general, era como la capital de todo lo nuevo en la música, moda, literatura, cine, y ellos estaban envueltos en eso. Cuando se regresan de la India, empiezan a introducir ellos esos mismos, las temáticas de sus canciones, esos nuevos instrumentos, es cuando empiezan todos a decir, ¿qué es esto? Y sí, forman parte de lo que después se conoció como el movimiento hippie, fueron como pioneros, pero no tanto pioneros, más como que se subieron al barco Sí. del movimiento, y fue con Rubber Soul que ya, en vez de tratar temas como de estoy enamorado de ella o del amor en general, fue como de hablar de otras cosas. Norwegian Good creo que habla de una lesbiana, bueno, eso es lo que dicen. Drive My Car, canciones como... bueno, hay una canción súper cancelable de la que hablábamos ahorita, Sí, justamente. que es creo que la última, es la de Run For Your Life. Súper cancelable esa canción para estos días. Pero en general el disco, bueno, trae canciones como In My Life, que son muy buenas, y lo bueno de ese disco es que ya empiezan a experimentar, y todo lo que experimentaron en ese disco se acentúa en el siguiente, que es Revolver. ¿Cómo vamos, Lolo? Ya media hora. Bueno, o sea, ya pasó la media hora y se cortó el video y le volvió a dar. O sea, se cortó como 2 segundos, ¿no? Ya. Ahí va a ser un pedo para... No hay un pedo, pero Van 33 minutos. pero ¿cuánto Pues en tenemos? cambio, ¿no? De Otra pila. media hora. De pila todavía está lleno. Va. ¿Qué? Güey, te preguntamos eso hace un rato. ¿No que solo le iba a durar media hora? No sé. No, Otra vez no pasó así. Bueno, pues... Bueno, pues ya. Retomando. Entonces ahí justamente lo del debate es... los Beatles llegaron a ese punto y no buscaban ser lo que fueron. Mucho de la opción clásica para criticarlos en ese momento están sobrevalorados, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo dejamos eso para las conclusiones Sí, de por qué sí, sí y por porque- qué no nos Sí, gustan sí. los Vamos Beatles? a seguir Eso me con parece bien, pero la historia. como dato ahí de lo que comentas, está el encuentro histórico donde conocen a Bob Dylan A Bob Dylan. y él es el que los introduce al consumo de la marihuana. Pues de hecho, gracias a Bob Dylan, o sea, los introduce a la marihuana. También fue creo que el dentista de uno de los 4. Ah, les puso LSD, ¿no? Les puso LSD en su café o en su Sí, Sin té. pasó. avisarles. Sin avisarles, o sea, Cancelable en esos días, pero pues... o sea, se imaginaban que su elevador se estaba envolviendo en llamas, Yo se no me sabía esa espantaron. historia de Bob Dylan, Sí. Pero ya cuando lo conocen en las grabaciones de Rubber Soul, bueno, en esa etapa, que ya es la tercera etapa de los Beatles, y gracias a él sale una canción que sale en Rubber Soul, de la cual no me acordaba, que es Dr. Robert, por Bob Dylan.
bueno, ya de toda esa etapa de experimentación, ya no vamos a hablar tanto del amor, pero vamos a adentrarnos en temas diferentes, se acentúa en el siguiente disco, como les adelantaba, que es Revolver. O sea, la primera canción que habla de Revolver es Taxman, habla de el güey que te cobra los impuestos. Taxman. La segunda, Eleanor Rigby, de joya, una de mis favoritas personales. Creo que de este disco mi favorita es Here, There and Everywhere, pero... no, me estoy dando cuenta que Dr. Robert es de este disco. Del Revolver. Bueno, el punto es que, o sea, llega un punto tan cabrón de experimentación y se acentúa dentro de este álbum y aparte dentro de la canción Tomorrow Never Knows. O sea, se escucha, o sea, usan loops de todo. Sí. O sea, creo que su consola en ese tiempo tenía 4 canales, era muy difícil, pero empiezan a experimentar tanto en técnicas de grabación como con los propios instrumentos. Y aparte con las nuevas letras que ya traían, que ya no eran como de... Bueno, dato curioso, ahorita que dices esto, Kevin Parker, el cantante, productor, escritor de Tame Impala, se basó en los Beatles. O sea, los primeros discos de Tame Impala fueron basados en Beatles, porque es como de... traen una onda chida y esos álbumes lo experimentan todo lo que se ha convertido a Tame Impala ahora, ¿no? Que es como super psycho. Pero de ahí solo, o sea, es una inspiración para mi novio Kevin Parker. Kevin Parker, si estás viendo esto, te quiero mucho. Un beso. Pues sí, ya entramos como tal en la tercera etapa de los Beatles, que es la etapa psicodélica. Lo dice ahorita ya Sebas. Los introdujeron como tal al uso cabrón de la marihuana, al uso cabrón del LSD. Y es cuando empiezan a ahora acentuar en el estilo de lo psicodélico. Y se acentúa, antes era experimentación, entran a lo psicodélico y eso se acentúa en el siguiente disco, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Es el mejor disco de Beatles. Al mismo tiempo fueron evolucionando también las letras, ¿no? Ajá, porque por eso para mismo. ese punto, exactamente, de la misma manera que fueron experimentando con el estilo de la grabación, Paul McCartney, personalmente él, también Lennon por su lado, pero fueron agarrando su propio estilo que fueron definiendo, que siguieron cada quien por su lado cuando se separaron, pero tenemos letras mucho más maduras y que también tenían que hablar de temas más... Uh-huh. Como decías hace rato, ya no era solo el amor, ¿no? Cuando con esos últimos discos cambiaron también la temática de sus letras. Sí, ¿no? Es que también hablamos de qué edad tenían ellos al principio. Por ejemplo, en el 63, John Lennon tenía 23 años, Paul McCartney tenía 21 años y George Harrison tenía 20 años. O sea, eran unos morritos. Y eran el ícono. O sea, imagínate, 3 años después, 4 años después, sí. John Lennon casi a los 30, ellos a la mitad de sus 20. Ellos a mitad de sus 20 y es como de ya están madurando como personas y como con sus relaciones. Se dieron cuenta de la vida, cómo es la vida. Sí. O sea, eso te digo, eso se entonces. ¿Y en qué momento llega Yoko Ono? Yoko Ono llega en el 68, pero arruinar 68, todo. 69. Spoiler, ¿no? Saludos. No acaba bien. Saludos, Yoko Ono. Acabamos. Bueno, hablando del Sgt. Pepper, ¿de quién está en la portada? O sea, nunca he entendido. Porque hay una banda, no sé quién sacó una banda, que es la misma portada, pero con asesinos seriales. Ay, güey. Okay. O sea, es la misma portada, pero no, te digo, no sé quiénes son estas personas que salen. Creo que es Nikola Tesla, ahí sale. No sé. Pero hay una banda, no recuerdo qué banda es, que saca la misma portada, pero con asesinos seriales. Ay, güey. Bueno, como dato a ti que no eres fan, creo que esa es una de las cosas por las que los Beatles son un monstruo totalmente, y es por su impacto que han dejado posterior, ¿no? Ajá, en esa influencia a las generaciones posteriores y a los que lo vieron en ese momento. Porque era como de... O sea, algo que para ustedes ya es normal es que... Bueno, ya ni siquiera compran discos físicos, pero en el tiempo en el que se compraban discos físicos, para la gente que era normal eso... Perdón, nuestro camarógrafo. Productor. Nuestro camarógrafo / productor. Era como de... En ese tiempo, o sea, tú te tenías que aprender las letras de las canciones como la escuchabas. Uh-huh. Ellos lo que introdujeron fue como de hay que imprimir la letra de nuestras canciones en la contraportada del disco, porque eran discos de acetato, y así ya se las pueden aprender la gente. O sea, para la raza, para los jóvenes que nos están escuchando, para nuestros jóvenes espectadores, eso ya es... parece totalmente natural. Ellos fueron los primeros que lo hicieron. Y aparte, en esa portada se veía una fotografía que los que usaban los acetatos, los vinilos,
Y eso fue lo que impactó, porque era como de a ver quién está en este disco. Sale, bueno, ahorita que estoy buscando, sale Aleister Crowley, que es el mago más popular de Inglaterra. Ajá. Aleister Crowley fue el que inspiró a Ozzy Osbourne para crear Mr. Crowley. Entonces, bueno, llegó a ser tan poderoso Aleister Crowley que lo vetaron de Italia. Benito Mussolini dijo, es como, vete de aquí porque tienes mucho poder en la brujería. Okay. Entonces, aquí salen el Sargento Pimienta, dirían los señores, ¿no? La banda de los corazones rotos del Sargento Pimienta. Entonces, ese es otro dato. Yo estoy buscando qué banda fue la que sacó la portada esta de los asesinos seriales. Ustedes continúen con lo que están. Dentro de esa etapa psicodélica llega Magical Mystery Tour, igual con una película. Y es cuando ya están voladísimas sus canciones. O sea, todavía en el Sgt. Peppers era como de más o menos un poquito de coherencia. Ajá. Pero ya en ese, o sea, voladísimas las canciones. Sacan I Am the Walrus. O sea, en ese tiempo era como de, escuchas en la radio Yo Soy la Morsa y dices, güey, ¿qué estoy escuchando? Sacan I Am the Walrus, Your Mother Should Know, The Fool on the Hill, que más o menos está como que bien, de algún tipo deprimido. Blue Jay Way, que es una canción que es instrumental y dices, güey, ¿esto qué tiene que ver? Magical Mystery Tour. Unas canciones, en unas, creo que versiones sí venía Penny Lane. Creo que sí viene Penny Lane. A ver... Bueno, ya tengo aquí los que salen, los que destacan en la portada de la otra vez. El Sargento Pimienta es Marilyn Monroe, Marlon Brando. ¿Sale Marlon Brando? Sí. Mi novio Marlon Brando. Charles Chaplin, Albert Einstein, Edgar Allan Poe, Aleister Crowley, Bob Dylan, Oscar Wilde, Karl Marx, D.H. Lawrence, no sé quién sea, y Shirley Temple. Y además en una esquina se puede apreciar una muñeca con un jersey de lana con la oración Welcome to the Rolling Stones, haciendo referencia a la banda inglesa. O sea, creo que es Kasabian la banda que estoy diciendo. Kasabian, no. Bueno, y pues ya llega Magical Mystery Tour, canciones super voladas. Igual, o sea, en ese tiempo ya estaban consolidados, ya eran los Beatles. Obviamente el disco que sacaran se iba a comprar, o sea, lo iban a comprar. Pero es en este tiempo cuando empieza a empezar el final de la tercera etapa, que es ya cuando la etapa final, cuando todos, como tú mencionabas ahorita, ya estaban buscando cada quien su estilo, y ya era muy difícil sostener un disco de los Beatles con diferentes estilos. George Harrison ya estaba más del lado de la música oriental, Paul McCartney estaba más orientado al pop, y John Lennon era el que decía, no, hay que seguir haciendo rock porque seguimos siendo chavos. Y llevó muchas confrontaciones con ellos dos, ¿no? Y es cuando ya empiezan las peleas, y creo que es en esta etapa, en el 68, cuando conoce a Yoko Ono. Porque algo que sí tenemos que decir es desmitificar a John Lennon. John Lennon le pegaba a su esposa, o sea, él era infiel, a su primera esposa Cynthia Powell, y era como era un mujeriego. Y era como de brother. Y después se enamora de Yoko Ono en una exposición de arte. Según Family Guy, fue Stu el que los presentó. Datos. No sé. Fue Stu el que los Así presentó. lo recuerdo. Yo no os voy a decir burla Yoko Ono. Alto, ya encontré la banda. Es un álbum de la banda de death metal Macabre. O no sé si es Macabre, no sé. Es de Nuclear Blast Records, salió en el 93. Y sí, hace algo, o sea, es representa la misma. Ajá, y ese disco trae un cover de Behind the Walls of Sleep de Black Sabbath. Y el álbum se llama Sinister Slaughter, de 1992. Entonces, bueno, ahí está el dato. Sabía que existía esta portada de los asesinos seriales. Por si la quieren buscar. Está como dato curioso de esa influencia que tenían los Beatles. Potente. O sea, es que está buena porque... O sea, ¿cuándo John Lennon se va a decir eso? Van a utilizar la portada, bueno, no sé si la diseñó él, pero van a utilizar nuestra portada para poner asesinos seriales. Y aparte son asesinos seriales pesados. Bueno, tal vez no lo pensó, pero como otro dato curioso, dentro del disco Abbey Road, no me acuerdo quién fue el que escribió la canción, no me acuerdo si fue Paul o John. Uno de los dos escribió una canción acerca de un asesino serial. Es la de Maxwell Silverhammer, que es de un vato que mataba gente con un martillo. Con un martillo. Bastante literal. Ajá, sí, y es cuando diría, te lo resumo así nomás, la decadencia de los Beatles. Ya cuando, en esta parte, para mí, empieza en el álbum blanco. Sí. Cuando ya o sea, es un álbum doble, son como 40 canciones, no me acuerdo muy bien. Pero ya cada uno tiene su estilo. Sí, está mal. No sé, ¿dónde está? Estos son los güeyes que cantan el Number 7, Number 9. Ajá, Number 9, Revolution Number 9. Ok, la letra es puro Number 9, ¿no? Al inicio de su conformación ya como banda oficialmente,
hicieron este trato entre Lennon y McCartney de que las composiciones iban a quedar las que hicieran entre Lennon ellos McCartney. a los dos. Pero como dices, ya para The White Album, de plano cada quien se hacía su rol. Se Aunque hacía los su rola. derechos son compartidos, sí empieza a notarse esta disparidad pues, entre se vio ellos. con... Y también una parte importante, de entrada ya estaban de plano trabajando solo en estudio. Se retiraron de los conciertos en el 66. En el 65. No, Entonces, 66, ¿Y sí. en qué año graban en la Y- azotea? En el 69. Ah, o En sea... los 70. Ah, ok, o sea, fue... pero ya no fueron conciertos. Ah. Entonces, en el 67 pasa algo y que, como tú sí. dices, No sé. No. ahí acaba totalmente ese periodo de los Beatles, inicia la decadencia, fallece Brian Epstein. Brian Epstein. Oh, Exactamente. Y era ¿de qué más- se murió? Era como de una sobredosis. De una sobredosis. Eran los 60, todos se morían de Bueno, sobredosis. mira, The White Album tiene 30 canciones y dura hora y media y Revolution 9 dura... Espérate. 8 minutos. 8 minutos, O sea, casi los 9. 8 minutos diciendo number 9. O sea, así de asco estaban los virus. De por sí no es cierto. Qué chistazo. Chascarrillo, ¿Ya me río? chascarrillo. No, pero la neta aquí la canción Sí, más sí está larga. destacable es Helter Skelter, la neta. Pero, o sea, otro dato curioso que ya te lo aventé hace un rato. En el 68, Ringo está, o sea, ya se peleaban en el estudio. Sí, no, ya. Y en una pelea dice, ¿saben qué? Me voy. Y se va. Deja la banda en el 68 y por eso Paul McCartney es el que toca la batería en Helter Skelter. Ah, ok. Pero se fue así como, no estoy abandonando la banda, solo no tengo ganas de verlos. Ajá, no O sea, tengo es ganas como de verlos. De plano, estaban mal. Y como dice Sebas, es como de ya, cada quien se hacía su rola, cada quien iba solito al estudio, era como vamos a grabar esta rola con los Y que la estén. metes. y la metes, no me importa. Les gusta. Después llega Yellow Submarine, que es como la banda sonora de la película que se llama ok. Yellow Submarine. Sí, del mismo nombre. O sea, la única canción creo que original o que no es tan aburrida, no está tan aburrida es Hey Bulldog, en la que creo que sí participan todos. Y aquí como tal ya llegó la decadencia de los Beatles. Ya se peleaban, ya era para ver quién era el líder de la banda. Y porque... no solo eran conflictos dentro de lo creativo, que sí influía bastante, ya tenían problemas legales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Harrison y Starr no estaban recibiendo proporcionalmente Lo que... lo que les correspondía. Según yo, todavía con Epstein hicieron su propia empresa para manejar los derechos Apple. y el pago de los... ¿Qué es? De las impuestos. regalías, ajá. Ajá. Sí, como todo lo Pero legal. todo eso también ya estaba pesando y sobre todo a partir de que fallece Epstein, John Lennon, como tú dices, no Se era le una subió. buena persona, Sí. era el rockstar, que ahora es bastante popular esa figura de yo Sí. soy el mero mero y aquí ustedes vienen conmigo, pero para ese entonces tuvo Ujú. bastante... Ese impacto de qué cosa, qué está sucediendo. Pues sí, muchas cosas. Normalmente se culpa a Yoko Ono por Por la eso. separación de los Beatles. Yo culpo a John Lennon. Yo culpo a Yo- Paul McCartney y a John Lennon por lo que sé es por... Ajá, yo también esos dos porque se sentían los dueños de la banda. de la banda. Bueno, uno porque Paul McCartney era el más como el que siempre los quería llevar al estudio. Hay una anécdota de George Harrison que decía, siempre que sonaba mi teléfono, que le pedía a Dios que no fuera Paul McCartney porque sabía que nos iba a llamar a todos al estudio. A chambear. Y fue así como de, era el único que ya los jalaba. John Lennon creo que ya había conocido a Yoko Ono, se la pasaba con ella. George Harrison pues ya estaba con más el pedo de la música oriental. Ringo Starr ya estaba harto de las pelas y casi no iba. Sí. Y llegó un punto que ya como tal la decadencia de los Beatles, que fue en el 69, que Paul McCartney dijo, ¿saben qué? Ya los voy a dejar de llamar. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Yo voy a hacer lo que quiero con lo que consigan, ¿no? Ahí es en el Ustedes- 69 cuando empieza como que... Primero graban Let It Be, que en ese tiempo se iba a llamar Get Back. Graban el También documental. álbum, ¿no? Y el álbum. Entonces ya por eso entonces había pasado Abbey Road. No, todavía no. Es que Ah, Let no. It Be fue grabado primero antes que Abbey Road. porque... Tuvo Y fue tantos grabado- problemas toda la edición que por eso salió posteriormente. Ah, ok. Y porque lo grabaron con otro productor que ya no fue George Martin, que creo que fue Phil Spector. Creo que sí. Con otras técnicas de grabación que para ellos eran súper diferentes. Y fue como de, brother, ya. O sea, como dice Sebas, fueron tantos problemas en la edición. O sea, en el documental de Get Back, creo que va a salir en Disney Plus. Ok. O sea, se ven las peleas de que ya no se llevaban bien. Hay un video en YouTube, donde George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney están ensayando Octopus Garden
en el piano, en la guitarra y en la batería. Y entra John Lennon al estudio con Yoko y todos se callan así como de, puta, ya llegaron. Man, Ya le cayó llegaron. caca al pastel. Sí, dato ahí, ellos mismos habían propuesto la regla de no novias, no mujeres, no nadie en el estudio, ni siquiera en los Como ensayos. todas las bandas. Ajá. Como siempre, Hay alguien. alguien que nunca la falta. riega, ¿no? Nunca falta el que dice, voy a llevar a mi novia, chavos, a los ensayos. No, man. Y pues dice que hay una... O sea, porque varios datos curiosos, o sea, uno de esos que acentúan eso que estamos diciendo, es que siempre se le hacía burla a George Harrison de que era bien comelón, de que siempre andaba comiendo algo. Que le hacen una parodia en Los Simpson cuando conocen a los borbotones. Pero hay una anécdota que él contó que dice, yo siempre llevaba mis galletitas y las ponía arriba de mi amplificador. Bueno, o siempre las llevaba y las ponía por ahí. La botana. Ya veo La a dónde va botana. esto. Ajá. Y dice que un día ve a Yoko Ono entrar, agarra sus galletas sin permiso, se las traga y las deja ahí. Y ese güey se quedó como de, a ver, Aprovecho. espérate. Provecho. ¿Qué estás haciendo? Y es como de, dice que ahí ya fue como de, ya, o sea, llega, se traga mis galletas y ni me pide permiso. Se roba a mi amigo. Ujú, se No, roba y a mi todavía amigo. me deja ir a la basura, ¿no? Ujú. Así de, mejor escúpeme en la cara, mamacita, por favor. Bácala. No, o sea, estoy siendo sarcástico. Bueno, ya, Cancelado. graban Let It Be, pero dicen, o sea, dejan el proyecto ahí. Ya eran tantos problemas legales, de egos, de gente que ya no se soportaba en el estudio. Y es cuando al final dicen, ¿por qué no nos vamos? Pero nos vamos bien. Llaman otra vez a George Martin, graban Abbey Road. O sea, el que brilla más ahí es George Harrison, con Something y Here Comes the Sun. Pero todos aportan algo. Ringo Starr con Octopus Para Garden. variar, ahí ya habían crecido los demás. O sea, no solo McCartney y Lennon, también Harrison y Starr empezaron a hacer sus propias composiciones y esas ya tenían suficiente calidad. Entonces, el trato para hacer las paces es que cada quien iba a poner al menos una canción de su autoría. en ese No álbum. manches. Aparte yo creo que es la portada más representativa de toda la trayectoria Ajá. de los Personalmente Beatles. es mi álbum favorito. O sea, Y bueno, aparte, aquí se supone que ya los rumores en este entonces de que Paul McCartney se murió y hay otro Paul McCartney. No lo sabemos. Es que una vez en Leyendas Legendarias saltaba así, el Badía sacó a la teoría así conspirativa de que Se murió. de que se supone que en la portada está Paul McCartney descalzo Descalzo y- porque ya estaba así, ese ya rip. Se supone que Lennon iba de blanco porque es el cura, una cosa así. El negro, es el que- el Ringo Starr doliente. ajá. Y se supone que, ¿quién es? George Harrison. George Harrison, que va de mezclilla, es el que entierra. Entonces se supone que ahí fue como una representación de por qué Paul McCartney, o sea, el O sea, de lo que funeral lo afirmaba. ajá. Pero pues quién sabe, yo la verdad, o sea, sí ves fotos y dices, sí es otro, o sea. sí le Otro dato cambiaba, ¿no? curioso. ¿Ves al vato que está en la cabeza de John Ah, Lennon? Ah, sí. Después salió en mi Facebook, ¿no? Ajá, de que ese güey estaba en un museo con su Sí, aquí esposa. estaba, mira. Y dice así como de, no, pues de repente me aburrí de estar con mi esposa, me salí a tomar aire, un cigarrito, y vi a 4 chavos cruzando la calle y tomarse fotos, y dice que nada más se quedó así viendo, y salió en la foto más Sí. famosa de la historia. Y Foto ya- más famosa de la ahí historia. andaba en Facebook rondando de que este es el don que salió en Abbey Road y ahí te enseñaba Ujú. el zoom de la Y es portada. como de, Mira. imagínate qué casualidades de la si vida, no ¿no? sales, si te das un aire y casual ahí estás en el álbum, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, dicen, hay que grabar un disco como a la antigua, algo bien rock and roll, algo nuestro, con George Martin, graban Abbey Road y dicen, y pues ya, para irnos bien, hay que hacer un concierto. Se barajaron varias ideas, la verdad no me acuerdo bien cuáles eran, creo que había una en un barco, o en un zoológico, no me acuerdo, o en un submarino. Pero al final, como no se ponían de acuerdo, fue como de ya hay que hacerlo en La la azotea. azotea de las oficinas de Apple Records, que era la empresa La de los empresa Beatles. de los Beatles. Y así salió el concierto más famoso de la historia. O sea, el más recordado, el más imitado. No, sí. Ya se había hecho antes, lo había hecho Jefferson Airplane, No. pero nada más tocaron una canción y los detuvo la policía. Ese día se tocaron 40 minutos. En el documental nada más salen 20 porque repitieron Después varias Chayanne canciones. también hizo eso. Y ahora Ajá. tú Sí, te también se sube a una vas. azotea a cantar. Y sí, en ese tiempo ya era como de, ya editen el último álbum, bueno, editen Let It Be. O sea, de hecho la última canción de su último álbum grabado por ellos es The End.
Y al final es... ¿Cuál es el último álbum de los Beatles? Grabado por ellos, así bien, fue Abbey Road. Ah, ok. Pero lanzado comercialmente fue Let It Be. Pero aquí en Spotify la remasterizada dice Her Majesty. Es que Her Majesty fue un error de grabación. Bueno, no de grabación, sino de mezcla. Porque entonces, Let It Be, ¿qué es eso? O sea, ya al final, cuando ya eran problemas legales y todos, Apple Records dice, no, pues ya hay que sacar lo que salió del álbum que no pudimos completar. Ah, ok. Y sacaron Let It Be el 10 de abril de 1970. 8 de mayo de 1970. ¿Ah, sí? Quedaste. Quedé. Es que confundí las fechas. El 10 de abril es cuando firmaron la separación, ya me acordé. Ah, ok. O sea, sacan y un mes después... Un mes después sale Let It Be. Y ya ese es lo último de los Beatles. Y ya, lo último, el Para final. ese periodo, de hecho, Rip. John Lennon ya había abandonado la banda. Ujú. De hecho, mediados, finales del En año el 69 anterior, sacó su primer pero disco. por cuestiones legales no tenía permiso de anunciar públicamente la separación de la banda. Vamos a ver en qué año sacó John Lennon su primer disco. En el 69 me En el parece. 68. Ay, cabrón. Respetando a la banda, no. ¿no? Espera. No, en el 70. Plastic on a Band. Plástico no band. También McCartney estaba publicando ya para ese entonces, ¿no? Según yo, o sea, ya estaba trabajando solo en el estudio, pero también su primer álbum fue en el 70 Ujú. y en la contraportada, no me acuerdo dónde, explica por qué se separaron los Beatles. Y hasta Sí, era una carta, ¿no? John dice así como, de este vato se quiso vender. Ujú, sí. Ay. Bueno, sí estuvo medio... Sí, fue una movida publicitaria. Ok, no sé, pero McCartney tiene un disco que se llama McCartney, es del 70. Ujú, sí. Y hay otro del 69, pero es de Family Way Original Soundtrack, que es Sí, como... cierto, creo Sí, que aparte, tenía ahí creo una... que también Ajá, participó Music en Composed by soundtracks. Paul McCartney. Entonces yo creo que esto es... De hecho, ve los títulos que es... Pues sí, en ese periodo, o sea, Es un soundtrack de una película. él era fanático de estar en el estudio, era perfeccionista para el pesar de sus compañeros, entonces sí ya estaba trabajando en otros proyectos. Y Ok. bueno, así se terminan los Beatles. ¿En qué año muere John Lennon? En Bueno, 1980. Sí, 8 de diciembre. 8 de diciembre, Ocho. igual que Dimebag Darrell y Jim Morrison. Un día antes de su cumpleaños, ¿no te sabías eso? Ah, no, tampoco me sabía. Ah, no, era 9 de octubre, ya me acordé. Su Burla. cumpleaños era en octubre. Y ya, George Harrison se muere en el 2001. 2001, de cáncer. Ujú. Y ya los que están ahí activos son Ringo y McCartney. Que Ringo apenas iba a venir a México o algo así. No sé, con esto No del tengo COVID, datos. quién sabe. Bueno, y ya. Yo sí iría a ver a Ringo nada más para decir, conocí a un güey de los Beatles. Sí. Y ya. Pero de que vaya a escuchar, o sea, nada más así como, conocí a ese güey. Ah, sí, lo vi. Ajá. A ver, ¿así cuál dirías que es tu álbum favorito? Tú. Yo ya había comentado que Abbey Road. ¿Por qué? No sé, creo que por la historia de, así como, en general, por ejemplo, mi canción favorita de ellos es la de Here Comes the Sun. Y no tiene ninguna razón mayor que sale en la canción de Juego de Gemelas. No mames. Y a mí me encanta. Entonces yo recuerdo esa Es que esa sales rola tú, y güey. veo la canción y digo, fan. Y en general, pues toda la historia así como fue lo último, salieron así como que ya en pases, el anterior no me gusta tanto a mí. Sí. Entonces a mí me gusta mucho y el estilo vuelve a hacer eso. De los psicodélicos me gustan contadas canciones a mí, personalmente, ¿no? O sea, de que Ujú. las valore o no. Y por eso yo creo que ese es el que más a mí me gusta. El mío sería Help, por la canción Help, que habla de cuando ya te sientes hasta acá y dices, güey, ya casi Ayuda. estoy- Como Ayuda, decirle. por favor. Y bueno, pues tú ya lo dijiste. A Tocaron mí, los Beatles. mira, después de tanta historia y mucho motivación y que, ay, los Beatles desde abajo, su música sigue siendo aburrida para mí, entonces no te puedo decir nada. Pero sí voy a decir que mi canción favorita, ¿vamos a decir top 5 o...? ¿Sí? Va, entonces me aguardo. Espera, el ¿cómo top vamos, 5. Lolo? Falta un minuto para que vuelvas a hacer un corte. Ah, ok, entonces aguantamos el minutito, ¿no? Sí. Suscríbanse y compartan este podcast. Suscríbanse. Ahorita vamos a dar la despedida. Bueno, Sí. Salió. Tu top 5. Nos quedamos en top eso. 5 del invitado otra Ah, vez. sí. Recordemos que los invitados van primero. Ay, qué A buen ver. capuchino, chavo. Sí, es eso que no Nada, por sé ahora. si no lo han notado, estamos tomando en vasitos de 15 años. 15 años. Un saludo a Porque... las quinceañeras. Sí. Un abrazo. Bueno, a ver, Sebas. Tu top Entonces, 5 a ver, de... como ya había mencionado, no sabría decirles así jerárquicamente. Here Comes the Sun tiene un valor emocional para mí. Y fuera de eso, como canciones, Come Together, me gusta Eleanor Rigby, que también ya se los había mencionado.
When I'm 64, pero eso, como comentábamos al inicio... Sí, no, déjame, tiene que ver, ¿no? es el datito, ¿no? Okay, Es la única que me gusta. El datito. El datito, papi. Ahí está. Y Let It Be. Ujú. A ver, ¿vas, Diego? ¿O voy yo? No, como quieras. Pues voy yo, para Va. dejar ese datito al final. Sí. Va. Creo que mi número 5, la verdad, sería If I Fell, del disco A Hard Day's Night. En número 4, creo que pondría, no lo sé, algo de... A ver, de Revolver, de Rubber Soul in My Life. El número 3, sí pondría A Day in the Life, de Sgt. Peppers. El número 2, creo que pondría una que me alegre mucho, algo que siempre esté escuchando. Help. Pondría Help, la verdad. Y la primera sí sería Yesterday. Wow, Yesterday. Ay, cabrón. Sí, o sea, a Se mí ve. personalmente me gusta muchísimo esa rola. Más bien, A mí igual. yo ya la escuché suficiente. Es de esas que se me ocurrió poner así como de alarma, una cosa así, y ya. No, La quemé, ¿no? O sea, No, no, es que no la pones de alarma, la Hasta verdad. te despiertas antes, pues antes de que suene. Va, mi top 5 es, ya sabes, siempre hay un empate en mis tops. Ah, ¿no? sí, ya. Ya Entonces, es clásico del videoclub. En el 5 voy a poner Lucy in the Sky with Diamonds y Yellow Cierto. Submarine. Mm, Pero, o sea, no significa nada para mí, o sea, pero solo es están chidas. o sea, sí, y porque en la primaria cantamos esas Ah, rolas, sí. o sea, estamos hablando de hace 10 años, 11 años que cantamos esas canciones. Por ejemplo, ayer que estaba escuchando como las canciones, los éxitos de los Beatles, empezó Yellow Submarine, tenía como mínimo unos 8 años que no escuchaba esa canción, y fue así el gif de Ratatouille cuando Cuando se llama? come la- el Ratatouille, exacto, Ujú. o sea, con el crítico ese, no sé cómo se llama. Antoine Ego. Ese. Se come Ratatouille y es así la pupila y se va a su infancia. Así yo Ah, ayer sí. con Yellow Submarine. Fue como de... Después 4 sigue Hello Goodbye porque creo que es la canción más movida que tienen los Beatles. Que sí realmente... Tiene movida, ¿no? O sea, contagiosa. O sea, Sí, es así como de Y alegre. te alegra, o sea... La 3 es Come Together, pero no por los Beatles, sino por la versión de Aerosmith Ah, yo pensé que... ibas a y de decir la Michael Jackson. Esas dos versiones, si no conocen esa rola, no la escuchen con los Beatles, escúchenlo con Michael Jackson y Aerosmith porque es una joya. Que no por nada Michael Jackson era fan, ¿no? No lo sé, pero Michael Jackson mejoró esa canción. Y después sigue Helter Skelter y esa también lo mismo, no es por los Beatles, sino por Motley Crue Ah, en el sí, Shut es at the cierto. Table, entonces yo creo que Helter No, no me Skelter. acordaba. Y aparte porque Helter Skelter también ahí influyó en Charles Manson, ¿no? Ahí Ah, sí, Entonces, para matar a... O sea, Charles Manson, creo que sí era fan de los Beatles y él se decía que era en la Biblia, voy a decir así el dato rápido, en la Biblia en capítulo Apocalipsis ahí decía, 5 ángeles van a venir a salvar el mundo y Charles Manson decía que los 4 eran los Beatles y el quinto era él. Ay, cabrón. sí. Entonces él decía que Dato. la guerra de todas las guerras era el Helter Skelter, que era la guerra racial y por eso le llamo así Helter Skelter y aparte porque, ¿en qué año salió el White Album? En el 68. Y Charles Manson hizo sus tonterías. Sus fechorías. En el 68, ¿no? Entonces, Sí. por eso también, y te digo, pero no es por Charles Manson, sino por Motley Crue. ¿Cómo se llamaba el personaje de Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood? Sharon Tate. Sharon Tate, si estás viendo esto en el cielo, te mando un beso. Sí. Y la número 1, y es When I'm 64, porque es una joyota. O sea, es así, porque es una joyota. O sea, es así, no se la dedicas a cualquiera. Y aparte porque No también... habla de que cuando tenga 64 ya voy a tener el pelo blanco. Pero quiero estar contigo. Y es... sí, Órale. ¿no? Se Sí, habla de eso. o sea- Sí, es así, de eso. Porque dije, ¿ya me cancelé? No. Entonces, es así de esas rolas que no se las dedicas a cualquiera. Y aparte porque también la cantamos en la primaria. Y de hecho es la única canción de los Beatles que tengo en mi playlist porque sí me gusta mucho. Sí, sí, no habla de cuando tenga el pelo blanco, es de que aunque yo ya esté así, aunque no recuerde otras cosas, te voy a seguir queriendo. Ajá. Ah, es como, bueno, seguramente de ahí se inspiraron los Tigres del Norte para Seguro. ser mi linda esposa. No lo sé. Así cuando ya nuestro pelo negro de blanco se tiñó. De ahí se inspiraron Tigres del Norte. Si están viendo esto, Ya denle nos, like. Cínenos. nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta que la sacaron de When I'm 64 de los Beatles. Sí, ya, eso para mí es mi... Bueno, y tú ayer me dijiste, escucha a Day in the Life. Y nada manches, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que es una O sea, joya. le Sus puse así, notas mis dicen notas dicen ZZ. así, ZZZ, porque es para dormir y nada, más tengo cambio de ritmo muy perro. ¿Qué onda con el último minuto? Ah, no, últimos 20 segundos, ¿qué son? Entonces, no lo sé.
Scouts. Sí, no. Entonces, Increíble. bueno, ahí está. Mi dato es mucha historia, muchas cosas chidas. Siguen siendo... Pues de hecho... ¿Qué pasó? No, nada. De hecho, hace poco yo hice una encuesta en Instagram. Síganme en Instagram. Que les preguntaba a todos, oigan, ¿por qué no les gustan los Beatles? ¿O les gustan sí o no? ¿Y por qué no? La voy a buscar. Mientras, avíntense datos. No, pues nada más es eso. ¿Tenían más preguntas? No, es todo. Yo ya tengo todo eso. Bueno, yo recuerdo por ahí que me habían dicho cómo impactó en tu vida. A ver, ¿cómo impactó en tu vida? ¿Sí? Tuya. Bueno, ¿yo solito o te la pregunto yo a ti? No, tú, o sea, tú, pues es tú que a mí no me dinos gusta. cómo impactó Bueno, en tu vida. primero, los Beatles, siguiendo con lo que él va a decir, el impacto que tuvieron en general en la sociedad es el que a mí me parece impresionante de ellos. Como dicen ahora, sí que los chavos no visualizan otras épocas en las que no hubiera el mismo acceso o la misma facilidad para consumir artistas, música, películas, pero estamos hablando de que fueron de las primeras personas que lograron, de entrada, vender al revés, no llevar música de Estados Unidos al resto del mundo, de Inglaterra al mercado estadounidense y llegar al tope de la lista. Dominaron, fueron de las primeras boy band así, rotundamente. Fue la primer boy band bien, Fue la cabrón. primera. Entonces, pues de ahí, desafortunadamente, yo creo que lo que se ha perdido de su brillo, de su popularidad o de todo lo demás, es porque se repitió esa fórmula muchísimas veces. Pero eso es porque ellos fueron Los pioneros. Ajá. Entonces no creo que sea relacionado a ellos. Ellos desde el 70 pues ya no existen, ellos no hicieron reencuentro. Tienen 50 años sin O sea, existir, güey. Pero todo lo que hicieron después Se quedó. Sí, se quedó. Y desafortunadamente pues también sacaron jugo hasta exprimieron Sí, todo no, lo que se pudo. 3 películas, 2 películas. No, ellos. Después de que se les hacen los virus, las empresas que tenían exprimieron cada jugo y a la fecha siguen sacando una buena lana al Sí, respecto. no, Y eso es lo que yo siento que les ha Es lo hecho que vale. un poco cansado, pero yo creo que es indudable para mí que ese es el impacto que ha tenido en general en la industria musical. Pues sí, fíjate que sí. No, Te pues creo, ¿no? Sí, te creo, bro. No, o sea, yo diría lo mismo, la verdad. Porque para mí, o sea, yo entiendo a la gente que dice, no, pues es que están sobrevalorados. Que es tu data, ¿no? Sobre lo que ibas a usar. Ah, bueno, sí. Pero antes, así como que mi comentario es porque lo primero que hicieron ellos es como lo que pasó con los Simpson. O sea, los Simpson fueron irreverentes en su tiempo, pero llegaron otros que lo pudieron hacer más, que lo pudieron hacer en otro nivel, superaron al maestro, y por eso lo que hicieron los Beatles ahorita se nos hace así como de, güey, está muy X, Cansado. pero en el momento sí fue revolucionario, y ya con más gente lo hacía, más bandas lo hacían, eso de grabar sus cosas al revés, por ejemplo en I'm Only Sleeping, de grabar un solo de guitarra al revés, pues se hizo después, creo que Rob Halford lo hizo en una pues, grabación. Shout at the Devil si pones el disco al revés. Dice, hay cosas que- satánicas. Cosas satánicas, pero es eso, o sea, hubo gente que lo supo hacer mejor y más grande que los Beatles, pero los primeros que lo hicieron fueron ellos, por eso para mí son un 10. Y bueno, como les decía, pregunté en Instagram una vez como de, a ver, ¿Les gustan? ¿a ustedes les Sí. gustan los Beatles? ¿Sí o no? O sea, el 66%, 2/3 partes dijeron que sí y 1/3 parte dijo que no. Bastante. Y les pregunté por qué. O sea, una dijo como de por mi papá, otros dijeron porque desde niño los escuchaba y me gustaba mucho hacer mis cosas escuchándolos. Otros dijeron son grandes íconos, aprendí música en secundaria gracias a ellos. Un güey dijo porque los clásicos nunca mueren. El otro Sebastián dijo burla. Diría lo mismo que güey. Otra persona dijo están sobrevalorados. Y otros dijeron me gustan los ritmos O sea, que a manejan. mí no me hacen sobrevalorados, pero son aburridos. O sea, Nada a lo más. mejor a ti, escucha que me estás viendo y escuchando, ¿te gustan los Beatles? Está bien, a mí no. A mí me gusta Motley Crue y a ti no. Está bien, es de gustos, lo respeto. A mí también me pero a gusta mí Motley no me Crue. gusta. Y ya. Respetar es una palabra muy grande, ¿no? Respetar es, Pero yo respeto, no me gustan los Beatles. Yo respeto tu respeta. Tienen grande trayectoria, Por claro favor que y sí, gracias. pero no es mi música. no es lo que yo escucharía un día para... Voy a despertar y voy a poner... ¿Qué canción puse con más Z? Voy a escuchar Blackbird, o In My Life, o Here Comes the Sun. No te despiertas diciendo Alguien. eso. Entonces... Yo sí. Yo sí. no. Específicamente Entonces- mencioné que sí. Ah, sí, dijiste que Here Comes the Sun. Pero por ejemplo pones Let It Be,
Sí, también la mencioné. Joyota, es una joyota, bro. Bueno, el punto es que yo no lo hago y ya. De hecho, estoy viendo sus notas, varias de las que mencionamos él y yo están ahí en... O sea, pues de hecho, pero de esto se trata este podcast, que es, hay gente que no ve las mismas cosas o escucha las mismas cosas como tú. O sea, hay joyas que para ti son joyas y para la demás gente es como de, güey, está súper aburrido. Y al revés, para ti están súper aburridas Avengers. Y para toda la demás toda gente... la cinematografía de Marvel. Saludos, Marvel. Saludos, Marvel. No nos patrocines, por favor. Creo que nunca lo van a hacer. Pero es eso, Sí, para mí las películas de Marvel son como de, güey, qué aburridas. Es la misma película con un trajecito diferente, Con otro actor 23 diferente. veces. con brillitos diferentes y es Y como de... ya. Eso es Marvel los últimos 15 años. Ya párenle, por favor. Sí, ya hagan algo, ¿no? Ya pongan algo como, no sé. Sí, háganlo. Diría escocerse, no es cine. No es cine. Yo concuerdo con él. Yo también, por 2. Bueno, pero es eso. Casi toda la gente dice, es que Avengers es lo máximo, pero nosotros, también. nada. Pues es lo mismo, ¿no? Es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto, sí. Sí. Entonces, cada quien tiene sus tiempos. Respeten. Audiencia, si les gustan los Beatles, si no les gustan. Está bien. Está Como bien. dijo Benito Juárez, el... El respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente. Sí, Eso. Como fuimos a dijo la el primaria. Benito Juárez del infierno, mi nombre es Benito Juárez García. Que me gusta que me digan el benemérito de las Américas. ¿Estuvo claro, güero? ¿Y qué es esa mamada de andarme hablando así en palabras en inglés, o sea, de mi sarge y eso? A mí háblame bien, dígame mi sargento. ¿Claro, mi güero? No sé de qué me está hablando, pero... Película del infierno de... Ok. Luis mi papá Estrada. es fan de esa. Bueno, no es fan, pero le gusta mucho ver esa película. Pero creo que ya sería todo Ya sería todo por hoy. Ya saben, comenten ahí abajo de qué quieren que hablemos, si les gustó ese video, si les gustan los Beatles, coméntenlo. Y pues sería No, todo. Sigan O sea, al... un abrazo. Sigan al YOLO, sigan al Rojo y ya. Sí. Bueno, sería todo. Un abrazo. Gracias, Sebas, por estar esta Nos semana vemos. en el Un videoclub. placer. Nos despedimos con un aplauso esta semana. Bye. Bye.